que sería el tejido glomerular, como reemplazo para la generación de creatinina normal. Ya, bueno, primero hay que determinar cómo se halla la creación de creatinina renal, ¿no? Como saben, es un proceso que consiste en bueno, consiste en recolectar la orina durante un periodo de 24 horas, empezando desde la segunda orina hasta la segunda orina del día siguiente. Para esto también se debe obtener una muestra de sangre para determinar la concentración de creatinina sérica. Bueno, este estudio como tal va a enfocarse sobre la creatinina sérica por cuatro ecuaciones, la MDRD, la CKD, CKD local y la FAS. Con este estudio buscamos determinar si estas ecuaciones son aptas para reemplazar a la declaración de creatinina renal. Bueno, explicando un poco en qué consiste cada una. La primera es la más básica, que es la principal. Es la que se utiliza usualmente, pero tiene un principal problema. Está basada en población estadounidense, entonces para la población latina suele ser muy poco precisa. Y como verán, no hace tanta distinción entre basas, varón, mujer, no es muy precisa que digamos. El SKD es mucho más precisa, más utilizado, pues es una distinción muy clara entre varones y mujeres. Asimismo, entre ellos es una distinción dependiendo de su concentración de creatinina sérica, como se puede indicar, 0.7 y 0.9 para varones. Asimismo, para varones se complementa si se trata de una persona afroamericana o no. ¿Por qué es esta distinción entre afroamericanos y mujeres? Por la masa muscular. En promedio, las mujeres tienen menor masa muscular y los afroamericanos tienen una masa muscular un poco mayor en promedio a la población normal. El SKD local como tal es la misma fórmula, pero ¿en qué se distingue esto? Esto se distingue en que está alterado para los parámetros locales del pueblo, de la población estudiada. En este caso está para la población brasileña, pues este estudio se realizó en Brasil. Y el FAS, este es un método muy reciente y más global, pues engloba todas las edades. Estos tres son mayormente utilizados para mayores de 18 años, no están regularizados para personas que tengan menos de 18 años. En cambio, este de acá es para toda edad aplicable y se distingue en dos: para los que tienen menos de 40 años o 40 años y los que tienen más de 40 años. La fórmula es simple, 107.3 por la creatinina sérica sobre la K. La K representa la concentración de creatinina sérica normal, en este caso es de 1, pero es por tratar de un paciente varón. En caso de una paciente mujer debe ser de 0.8. En caso de tener un paciente mayor a 40 años, se debe utilizar el factor de ajuste por envejecimiento, que representa el 1 o 2% fisiológico de pérdida anual que se da. Cuando el resultado nos presentó el artículo de una comparación, tenemos los gráficos de Bland-Altman. Estos gráficos se encargan para comparar dos métodos para determinarlo de forma de una correlación entre ellos, ¿no? Esto sería para el MDRD, el SKF y el local y el FAS. Un punterito, sí. Con el medio puntas, con la derecha el siguiente y con la izquierda retrocede. Mire los datos. Con eso lo voy a hacer. Después te quieres. Ya. Acá en la LGX se calcula lo que sería la sumatoria media y en el eje Y la diferencia de lo que estamos evaluando, en este caso la tasa de filtración glomerular por la ecuación realizada dependiendo de cada caso, ¿no? Así, de una forma simple para que entiendan cómo calcula este gráfico, tenemos que ubicar la línea 1 en este caso, que es la de acá, la línea 1 está de acá, y estos de acá son las líneas límites de acuerdo amplio. Los límites de acuerdo. Como podemos ver acá, tenemos unas límites de acuerdo amplias, lo que nos indicaría una mayor distribución a lo largo del eje Y, así como que tenemos la línea media muy lejos de la línea 1, lo que nos estaría indicando que hay una subestimación de parte de la ecuación en relación a lo que sería la tasa de filtración glomerular. Para no complicarlo tanto,
el gráfico nos estaría indicando que los valores no se acercan a la línea 1. Es muy distante de la línea 1 y está muy por debajo, entonces no es una muy buena correlación. ¿Ese es con respecto al MDR? MDR, sí. En el de acá es con respecto a lo que sería el SK de EPI normal. Como podemos ver, las líneas límites son mucho más estrechas, lo que nos estaría indicando pues, que es una mejor correlación. Pero si nos damos cuenta, la línea 1 sigue estando muy por encima de la concentración de las muestras y sigue siendo una subestimación. Tampoco es una muy buena correlación. En acá sí vemos que hay una mayor concentración a través de la línea 1, y los límites siguen siendo muy amplios, pero ya es una muestra muy aceptable y se nota bastante constante. No sé si podrán apreciar. Acá vemos una línea 1 y una concentración. Si bien la concentración no se está dando sobre la línea 1 como tal, se está dando muy cerca de la línea 1 y es hasta ahora la más constante que hemos visto, a pesar de que tenga ciertos parámetros muy alejados. Y en este principalmente ya no vemos tanta subestimación. Está más normal el FY en comparación al el fase. Entonces, ¿qué podemos determinar de esto? Pues a simple vista podemos darnos cuenta que tanto la ecuación FAS y la ecuación SK-EPI local han dado mejores resultados que las otras dos y pues ya es más confusión. Si lo menciono. Sí, para si no te das relación con eso, pues entonces podemos darnos cuenta que hay una mejor correlación con estas dos ecuaciones y se puede determinar que esas ecuaciones son aceptables como un reemplazo para lo que sería la incremento de creatinina por orina y son un buen reemplazo si no se puede tener acceso a una muestra adecuada de orina. ya, muy bien. En este segundo estudio vamos a determinar si el incremento de creatina es realmente lo suficientemente precisa para ser tomado en cuenta en un caso de ser un trasplante de órganos. Pues vamos a compararlo con un método mucho más preciso, que es isotomía, el cual es por isótomo radioactivo, el 51 CR-ETA. Pero otra cosa importante de este artículo que nos va a dar es, primero que explicar cómo es el 51-beta. Como mencioné, es un método para determinar la tasa de filtración glomerular a través de un isótopo radioactivo que consiste pues, en la inyección de este isótopo radioactivo y vamos a luego en diferentes lapsos temporales determinar cuánto es su concentración sanguínea para así determinar la velocidad con la que está siendo filtrado. Y también nos indica principalmente esto, ese artículo, que es cómo se determina el incremento de creatina. Es la fórmula clásica. Sí, la fórmula clásica. Bueno, como sabrán, el nivel de creatina se mide en mililitros por minuto. Eso es acá se trae la concentración de creatinina que se encuentra en la orina, que debe estar en milivoltios cada 24 horas. Este es el volumen de orina, que es el recolectado sobre 24 horas, que tiene que estar en mililitros. La concentración de creatinina sérica, igual en milivoltios por hora. Milivoltios por hora. Y este es la constante de conservación del tiempo, simplemente es porque estamos trabajando en horas y debe ser en minutos. Hemos transformado las horas. Sí, solo transformarlo en minutos. Ahora, esto de por sí es la fórmula clásica, pero para un estudio tan grande como el que estamos haciendo, tiene que estandarizar. Y nuestra estandarización va a ser de un espacio de 1.73 metros de funcionalidad, y para lo cual estamos la fórmula base, que es esta de acá, la constante de 0.007184, así como su altura y su peso en relación a las constantes. Sí. Y se intercambia el BASA por la fórmula y tendríamos una estandarización para el estudio que estamos. Igual, el mismo tipo de gráfico. Acá la cantidad de puntos disminuyó simplemente porque hubo menos muestras para subir. Bueno, como podemos ver, no se ve una correlación muy directa, no hemos visto realmente que haya una correlación directa, pero sin embargo podemos notar que hay puntos de sobreestimación muy elevados en comparación a la subestimación. Podemos determinar que en promedio sobreestima por demás la tasa de filtración glomerular en correlación, ¿no? Ahora, el estudio de por sí también complementó, si bien el gráfico se aprecia así, lo que se decía igualdad
mezclamiento de creatinina y el 51 SLT-ETA, se ha notado que en pequeñas muestras, por ejemplo, en una muestra del 30%, sí hubo un acercamiento del 78.1% y en una muestra del 20% hubo uno del 61%. Entonces, lo que nos estaría indicando esto es que sí hay una estrecha correlación y que el acremento de creatinina sí se acerca bastante a los valores reales de la tasa de filtración glomerular, pero tiene su margen de error y sí es preferible buscar métodos más confiables y es algo importante. Bueno, el último paper que pude revisar es el paper que se expuso en la semana anterior sobre los gases, pero le di la revisión para poder correlacionarlo con el tema tratado. Pues hay un punto que creo que mi compañera no lo mencionó todavía, pero quisiera comentar. Vale, ya les repetí, creo que hasta el cansancio, que mide la tasa de filtración glomerular, pero este es un parámetro muy importante que nos permite saber si el riñón está preparado o no para compensar un cambio de ácido-base, ¿no? Si tenemos un aclaramiento de creatinina bajo, nos estaría indicando pues, que tres cosas principalmente. No hay una correcta excreción de hidrogeniones, no hay una correcta absorción de bicarbonato y no se puede mantener el equilibrio osmótico ni electrolítico. Esto lamentablemente a la larga nos va a producir lo que es una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, cuando tenemos una neogap normal, se puede, una brecha iónica normal de 8 a 12, se puede dar de por dos razones, una razón renal o extrarenal. Vamos a centrarnos en la renal, que es cuando la UAG es positiva. En este caso, el artículo nos presenta pues, que tenemos que dividirlo en dos grandes ramas y el pH binario se encuentra por encima de 6 o por debajo de 5.5. En caso de encontrarse por encima de 6, tendríamos una acidosis tubular renal de tipo 1 y en caso de estar por debajo de 5.5, depende si es hipocaleña o hipercaleña, una acidosis tubular renal de tipo 2 o de tipo 4. La acidosis tubular renal de tipo 1, como habrán visto la discusión de esta semana, es un problema del túbulo distal, del túbulo proximal, y esto se debe a una deficiencia o una resistencia a la aldosterona. A esto de acá se puede complementar el estudio de aclaramiento de creatinina. ¿Por qué? Porque esto de acá solo nos indica falla a nivel tubular. Entonces, el aclaramiento de creatinina nos podría indicar una falla a nivel glomerular. Si el aclaramiento de creatinina se encuentra normal, esta es una muy buena forma de saber en qué está la falla. Pero si el aclaramiento de creatinina se encuentra bajo o anormal, sería indicio de que se trata de una disfunción renal global y pues bueno, tanto los túbulos como el glomérulo están fallando. Listo, muy bien. Ahora, con respecto a lo que él ha mencionado, vamos a ir complementando las preguntas. Parece que la revisión está bien, y también hay que tener en cuenta de que vamos a tener muchas formas de que nosotros vamos a poder crear la tasa de filtrado glomerular estimada. Como bien lo mencioné, que cuando tenga paciente necesita tener un catéter central, necesita que yo infunda este elemento que es completamente exógeno, con el riesgo de que me haga alergias, con el riesgo de que active toda la cascada inflamatoria. Entonces, esto tiene que ser monitorizado y lo usan netamente para temas académicos y de estudios grandes. Para tema hospitalario no es tan práctico. Lo ideal vendría a ser la creatinina. Y como bien lo puesto hoy acá, nosotros cuando vayamos ya a abordar los temas de trastornos metabólicos, es muy importante ver esta brecha aniónica. Con esta brecha aniónica nosotros vamos a poder identificar si es que tengo elementos patológicos normoclorémicos, como los anion gaps elevados, o hiperclorémicos, como los que tengan un valor de anion gap dentro del rango normal. Y de esa manera nosotros, comparando con la acidez de la orina, viendo si es más abierto el alcalinismo hacia más ácido dentro de la acidez de la orina que ya de por sí ya tiene, entonces podríamos intentar plantear diagnósticos diferenciales de acidosis tubular, que son distintas y son variadas. ¿Okay? Muy bien, sentate. Lo has hecho muy bien, estoy orgulloso. Pregunta 1. Estoy nervioso.
está. Sí, no, sí. Hay algo más que quisiera mencionar. Se me olvidó mencionar. Ya, muy bien, presenten sus integrantes que van a abordar e inicio. Que reutilizamos. No te preocupes. Dice que qué información específica se proporciona en el clearance de creatinina sobre la función renal. Más que nada, el clearance de creatinina va a dar una estimación de lo que es la tasa de filtración renal. En el contexto del clearance de creatinina, esto va a representar la etapa de filtración que se va a dar en el glomérulo. Entonces, lo que recuerda es que el plasma va a llegar por la arteriola aferente y va a atravesar los capilares glomerulares y se va a dirigir a la cápsula de Bowman y ahí va a ser filtrado. Y eso es lo que va a corresponder a la tasa de filtración glomerular. Y el resto se va a ir por la arteriola eferente. Entonces, ¿cuáles son los puntos específicos? Más que nada, esta prueba va a evaluar la función renal. Entonces, va a medir la velocidad en que los riñones van a eliminar lo que vendría a ser la creatinina de la sangre a través de la orina. Aparte, como ya mencioné, es la importancia de la filtración en el glomérulo, porque va a detectar la reacción de la TFG. Y esto va a permitir que se pueda llegar a detectar tempranamente y diagnosticar algunos problemas renales. Base de filtración glomerular. Y aparte, esto nos va a permitir tener un seguimiento de las enfermedades renales, lo que a la vez nos va a determinar si es necesario llevar un tratamiento. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta o una pregunta? La pregunta 3 nos toca. Pero ellos son la voz. Pregunta 2. Ah, no, tú pues. Pregunta 2. Tres conmigo, ¿no? Ay, ¿verdad? Sí, esa es. No exageren. Esa creatina es el volumen de plasma que puede filtrar el riñón. El volumen de plasma libre de creatina que filtra el riñón, una medida de tiempo. Basándonos en esto, es importante entender cómo va a variar esto en diferentes patologías, como lo son el IRA, IRC, que es IRA, es insuficiencia renal aguda, y también tenemos insuficiencia renal crónica, cada una con diferentes tipos de presentaciones y diferentes tipos de cómo van a afectar a nivel renal. En la primera, que es la IRA, es insuficiencia renal aguda, se va a presentar de forma más rápida, además de que es reversible si se actúa de forma adecuada o al tiempo. Las diferentes causas pueden ser perrenales, renales o postrenales, ya sea por un bloqueo de las ramas, de la arteriola aferente, o ya sea un daño a nivel de la nefrona, o eso, y también postrenal, ya sea por un bloqueo en la parte de los túbulos colectores. Las cosas son la deshidratación, el shock, infecciones, obstrucciones o elementos tóxicos. Como mencioné, entre diferentes presentaciones puede presentar la oliguria, falta de secreción de orina, o anuria, que es la falta de orina prácticamente. Y mi compañero va a hablar un poco más de la IRS. Ya, vamos a hablar un poquito más de lo que no será la insuficiencia renal aguda, ¿no? Que viene a ser lo que estaba explicando mi compañero, y básicamente esto va a tener el problema de que se va a dirigir a la filtración, ¿no? Por un problema de filtración que puede darse por varios factores, principalmente un síndrome cardiovascular, ¿no? Un síndrome cardiorrenal que se la denomina, ¿no? Que puede ser una insuficiencia cardíaca, en la cual, por ejemplo, vamos a tener lo que viene a ser una disminución de gasto cardíaco, ¿no? Esto hace que disminuya básicamente la presión arterial media, y de esa manera hay una perfusión al el ingreso de los riñones. Entonces, si no tenemos perfusión, obviamente, en los riñones, ¿qué es lo que vamos a filtrar? Obviamente va a tener un problema de filtración, y obviamente lo secundario, digamos, se va a dar, obviamente también va a ser la secreción y excreción, ¿no? Pero principalmente nosotros tenemos que abordar acá el tema de la filtración, que viene a ser un problema prerrenal, ¿no? Porque también tenemos dentro de la insuficiencia renal aguda, tenemos lo que viene a ser una prerrenal, una renal y una porrenal, ¿no? Una renal que viene a estar afectado básicamente las nefronas, y una porrenal que va a estar afectado básicamente puede ser los conductos, por ejemplo el uréter, ¿no? O que puede estar comprometido ya sea por cálculo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esto causa también, podría causar una presión, ¿cómo se denomina cuando se va a retrógrada? Lo que se denomina un flujo retrógrado, ¿no? Que también nos va a ocasionar ciertos problemas. Ahora, hablando un poquito más acerca de lo que es la insuficiencia renal aguda, también tenemos también se da también principalmente por el síndrome hepatorenal, por ejemplo, una cirrosis, ¿no? En este caso nos va a causar una disminución de la albúmina, ¿no? Una proteína muy esencial respecto a lo que viene a ser la presión oncótica. Entonces, si disminuye la presión oncótica, obviamente va a bajar también la presión arterial media y por ende vamos a tener poca cantidad de filtración. Básicamente no se va a lograr filtrar, ¿no? Porque la presión oncótica va a estar alterada. También tenemos lo que viene a ser los casos más comunes, una hipotensión o una hipovolemia también, ¿no? Que básicamente la hipovolemia ya sabemos es la pérdida de flujo y obviamente si estamos, por ejemplo, una deshidratación, ¿no? Una deshidratación crónica, por ejemplo, si tenemos, obviamente el riñón va a evitar que se secrete más líquido si ya no tenemos ni organismo. Entonces, estas son las principales causas que vienen a ser la insuficiencia renal aguda y como se va a ver en las sintomatologías, es básicamente un cambio abrupto, ¿no? En la caída, lo que viene a ser en la subida, mejor dicho, de la creatinina plasmática y en la bajada básicamente lo que viene a ser el clearance de creatinina, ¿no? Básicamente vamos a tener una oliguria, poca orina o anuria, incluso unos pacientes que no van a poder orinar. Entonces, y esto estamos hablando de un rango más o menos de 48 horas hasta 7 días podemos hablar, ¿no? Entonces, si el paciente obviamente no tiene dificultad para orinar, tenemos que estar empezando ya abordando este tema, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un problema de lo que va a ser una insuficiencia renal crónica, cambia un poquito más la sintomatología, porque estamos hablando de un problema que va a ser lento y progresivo, pero no. En este caso es un poquito ver o identificar a este paciente. ¿Por qué? Porque no va a presentar síntomas visibles. No, no es un paciente que obviamente no va a poder orinar, sino básicamente sus nefronas van a estar gradualmente disfuncionando. O sea, poco a poco se va a perder. Y ya a partir de los 3 meses recién es lo que va a comenzar a 3 a 4 meses ya va, que recién se puede identificar incluso la sintomatología leve, ¿no? Que va a ir abordándose. Entonces, como ya les explicaba, cada día mueren más nefronas, ¿no? Y lo que es la tasa de filtración glomerular va a disminuir poco a poco. Y el clearance baja lentamente igual, ¿no? Hablamos de un clearance que básicamente se va a dividirse en varias etapas de la siguiente forma, ¿no? Y que tenemos básicamente una escala acá que ya está, una escala universal, ¿no? Que se ha denominado, en la cual tenemos que básicamente cuando encontramos el clearance de mayor de 90 va a estar en una etapa normal. Ahí tenemos el G2, que básicamente es el leve, ¿no? Leve que va a estar de 60 a 90, ¿no? O una creatinina plasmática de 1.3 a 1.5. Recordemos que la creatinina plasmática se mide obviamente en el plasma, y esto básicamente ya es el desecho, ¿no? Que se mide en el desecho o en la orina, ¿no? Para no confundirse. Ahora tenemos una etapa moderada, severa y renal, que viene a ser la renal terminal, que va a ser menor de 15 mililitros por minuto, ¿no? En este caso, ¿por qué es importante esto, no? Abordaba un artículo que básicamente nosotros podemos revertir este problema o podemos controlarlo todavía cuando estamos hasta la etapa 2, hasta la etapa leve, ¿no? Porque ya cuando entramos en una etapa 3, 3A o 3B, ¿no? Básicamente ya es irreversible. Lo único que hay que hacer en este tipo de pacientes es que hay que prolongarle a que no llegue a la falla renal terminal, ¿no? Porque sí o sí va a llegar a la falla renal terminal cuando ya está a partir de la etapa 3, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es simplemente alargar que se llegue a este proceso, ¿no? Y bueno, como ya explicado, ¿no? El organismo se adapta a largo plazo, hay una acumulación de toxinas, anemia, ¿no? A algunos pacientes ya cuando están en esta etapa, por ejemplo, en la etapa severa también se puede ver ya, o en la falla renal, vienen pacientes con anemia, ¿no? Diagnosticamos anemia, pero no es una anemia, es una anemia que está definida también por ser normocítica y normocrónica, ¿no? Entonces, y bueno, básicamente todas las consecuencias de la falta de eritropoyetina, ¿no? Obviamente, ¿no? Que va a estar ya. Bueno, pasamos a la siguiente. Está un poquito relacionado esto justamente con lo que estamos abordando acerca de la insuficiencia renal crónica, que básicamente nos dice que no, que básicamente en este caso las arteriolas, tanto la aferente y inferente se van a ver alteradas. En la aferente básicamente porque va a haber, en medida de compensación, esta va a tender a vasodilatarse, ¿no? Para que haya una mayor filtración o ingreso, ¿no? Entonces la hipertensión intraglomerular crónica produce daño endotelial y mesangial.
¿Qué quiere decir? Que básicamente al tratar de hacer una vasodilatación, ¿no? Por las prostaglandinas 2, esta va a tender a dañarse también porque la presión va a llegar de manera directa, va a dañar a los capilares, ¿no? O a la pared de las arteriolas también, y de esa manera va a generar a que se produzca una fibrosis, ¿no? Y se cambia por colágeno tipo 4, si no me equivoco. Y de esa manera se va a endurecer, se va a tender a endurecerse, y ya pues obviamente no va a generar lo que viene a ser un intercambio adecuado de las presiones, ¿no? Que básicamente es el principal motivo de la filtración local, ¿no? Y como ya les explicaba, se activan las vías de fibrosas y osteogénicas, el RUNX2 y el osteopondina, ¿no? Y también explicaba también un doctor, ¿no? En una ponencia que al hacer un diálisis es la última opción que se le aplica al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso al hacerle diálisis pasa la siguiente cosa. Al hacer una diálisis, incluso las arteriolas se calcifican aún más. ¿A qué quiere decir que se calcifican? Debido a una exposición repetida de lo que viene a ser al estar en una diálisis, en cada carga se activa el sistema renina-angiotensina por una caída, ¿no? Entonces, al hacer una vasoconstricción en lo que viene a ser principalmente la arteriola de frente, se produce una afección en lo que viene a ser la regulación de los osteoblastos, de la osteoblastogénesis y la osteogénesis, ¿no? Afectando lo que viene a ser el factor FG23, si no me equivoco. Muy remodelado, porque aparte también todo ese estrés va a generar saneamiento endotelial, Sí. es bien complicado. Sí. Y ya, bueno, básicamente lo que voy a explicar, bueno, básicamente es una etapa ya terminada cuando nosotros tenemos una diálisis celular, ¿no? Que obviamente solamente se le va a alargar un poco el vida o básicamente va a fallecer diálisis. Es lo principal, ¿no? Y ya ponía una imagen más o menos de escuchas música por última vez. No necesariamente por última vez, pero mientras, o sea, estos son pacientes paliativos. Un paciente paliativo no es necesariamente un paciente que sea un paciente precoz, es un paciente con una enfermedad crónica. Y mientras nosotros, en la medida de lo posible, podamos enrumbar ese camino de la planificación hasta el momento de su muerte y hacer lo que sea lo más tolerable posible, estamos haciendo nuestra labor. Entonces, si poniéndole música, hablando y dedicándole un poco de tiempo, en ese lapso de 3 horas que se va a realizar, que podemos por lo menos ayudar espiritualmente, emocionalmente, muy aparte de todo lo que es lo clínico, entonces esa satisfacción que todos sentimos como personas debe visitar, independientemente del dinero que tengas. Muy bien, ¿algo más? Ahí. Había una pequeña publicidad para terminar que no, según los estudios, por ejemplo, cómo alargamos un poquito más la progresión, es justamente haciendo una modulación farmacológica, ¿no? Del sistema renina-angiotensina y con, básicamente con antiinflamatorios. De esta manera evitamos lo que estamos hablando, ¿no? Evitamos una excesiva daño hacia los capilares, básicamente, ¿no? Y ya, pues, de esta manera podemos retrasar la progresión de lo que viene a ser el síndrome de citoquinas. Síndrome de... Bueno, ya, pero el síndrome de exponencial de citoquinas que se da en este proceso, ¿no? Todo lo que es nutrición en paciente nefrópata es imprescindible para la evolución. Incluso hay especialidad de nutrición paciente renal. Sí, es un complemento importante. Muy bien, ¿algo más? No, eso sería todo. Listo, bravo, me gustó. ¿Puedo regresar a un paciente de diálisis con un trasplante renal? Bueno, ¿por qué? ¿Puedo regresar a un paciente que está en diálisis con un trasplante renal? ¿Cómo? O sea, lo he trasplantado y puede volver a la diálisis, o lo he trasplantado y ya no tiene que dializar. Es el fin del trasplante. Que ya no necesita dializar. Pero sí puede volver a dializar si es que el cuerpo rechaza el riñón. Efectivamente, va a fallar el riñón, y hay que dializar. Si muere, o sea, ya le quitaron sus riñoncitos que no funcionaban, pero que ahí le estaban dando lo que podían. Le trasplantaron. El riñón se rechaza por el cuerpo.
como así que tienen que retirar el riñón que rechazado, me imagino. Dependiendo de cómo se encuentre, ¿no? Ahí ya se verá el electrodo, el equipo de hemodinamia, a ver cómo es la transfusión hacia el nivel. Pues porque no, sí, que obviamente, si ya se están destrozando, sí hay que Tienen que sacarlo, retirarlo. pero si no, ¿Y qué hay que reemplaza? ver. Porque sin riñones no está. No, o sea, lo ideal es de que Primeramente, la creatinina es un desecho de metabolismo muscular, el cual es filtrado en la sangre y se va a excretar a través de la orina constantemente. Por lo tanto, si los riñones no van a funcionar de manera correcta, los niveles de creatinina van a aumentar en la sangre y se va a saber que hay un incorrecto funcionamiento renal. Entonces, ¿cuál es el primero? La creatinina sería por un deficiente, los riñones van a eliminar la creatinina y se va a la orina, se va a excretar y por lo tanto, sus niveles van a ser un buen reflejo para saber si hay un correcto funcionamiento renal. Lo otro serían los niveles estables. La cantidad de creatinina en la sangre es relativamente constante en condiciones normales, porque es un subproducto de lo que sería el metabolismo muscular y por lo tanto no va a haber un cambio drástico en lo que son los niveles. Y tercero, también es por la menor afectación por la dieta, que a diferencia de otros factores como es la urea, la creatinina basalmente no va a variar en lo que consumimos y por lo tanto se puede convertir en un indicador más fiable de la función renal a largo plazo. Y cuarto, investigué también algo por el costo, que es menos. Aunque la urea es menor, pero la urea es más inestable. ya. Muy bien. ¿Tú eres del grupo Valle? ¿Algo quieres decir, Valle? Sí, Bueno, mi compañera dijo que el precio de las razones es correcto, este método es relativamente barato, pero además es un método nada invasivo, realmente es solo recolección de orina y además, aunque parezca que es un poco complicado de que las pacientes hagan una muestra correcta, porque en realidad muchas veces los pacientes no hacen una recolecta correcta de la orina, también es fácil determinar si la muestra es apropiada o no. ¿Por qué? Porque para que la muestra esté apropiada debe tener un parámetro de entre 60 y 140% de lo que serían los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales de creatinina en orina para los varones deben ser en un parámetro de entre 20 a 25 miligramos por cada kilo cada 24 horas. En cambio, para las mujeres deben estar en un parámetro de entre 15 a 20 miligramos por kilo cada 24 horas. Con estos parámetros es fácil saber si la muestra de orina es correcta o no, así que si el paciente es una mala muestra, solo se les pide que nos traiga una muestra al día siguiente. Por eso también se hace, porque es relativamente fácil de saber. Y también, aportar un poco más, la creatinina también está influenciada por lo que tiene que ver la edad, el sexo y la cantidad de músculo y también lo que vamos a consumir en la dieta. Digamos, una persona que va al gimnasio constantemente va a tener más músculo, por lo tanto va a haber más creatinina. O una persona que consume más para la dieta va a tener más creatinina. por lo que tomamos creatina para aumentar la masa muscular, o alterar sin necesidad de que tengamos problemas renales. Gustavo, bravo. ¿Cuáles son los valores normales? Valores normales en orina, voy a especificar, no son valores normales negativos. Para hombre con mujer. Para varón es de 20 a 25 miligramos por kilo cada 24 horas y para mujeres de 15 a 20 miligramos por kilo cada 24 horas. ¿Ese es de orina? ¿Ya? ¿Orina? En orina, sí. Gracias. Ya, pregunta 4. Vamos, amiguito, sí se puede. Existen varios factores, como ya se mencionó anteriormente. El principal que altera resultados es el que los pacientes no siguen la correcta indicación para el tomado de las muestras, que serán 24 horas. Bueno, el factor de recolección en la orina, la recolección es de 24 horas, se hace, una vez iniciado el proceso, se realiza una primera micción, esa se elimina porque está dentro, no está dentro de las 24 horas. A partir de la segunda se empieza a tomar cuenta, se anota la hora o se lleva un conteo de la hora y hasta el día siguiente, pasar 24 horas, se colecta la orina del mismo horario en el que se inició al día anterior. Entonces, el tiempo es de 24 horas, el tiempo correcto, si es que se realiza si se toma una muestra fuera de ese horario o si se olvida tomar una muestra fuera del horario, dentro del horario que se ha indicado, va a salir un Clarence erróneo.
Y contaminación por bacterias que pueden degradar la creatinina y dar valores falsamente bajos. Factores fisiológicos del paciente que pueden alterar los resultados, que no necesariamente generen un indicio de una enfermedad renal. Pueden ser los incrementos en la dieta, por ejemplo, un mayor consumo de carnes rojas, el aumento de masa muscular, personas que cuentan con bastante masa muscular, normalmente deportistas, gimnastas y todo eso, personas que consumen creatinina para aumento de masa muscular, y el uso de algunos medicamentos como estamos hablando. Y factores que pueden descender la creatinina puede ser la pérdida de la microbiota. La edad también tiene un descenso de creatinina. Esto se puede relacionar por la presencia de masa muscular. Conforme vamos ganando edad, vamos perdiendo masa muscular. Y por obvias razones también, personas con bajo peso, muy bajo peso. Esta es una guía del 2008, no encontré una más actual que sea de salud, en donde se indica cómo se debe recolectar correctamente la orina en 24 horas. Entonces, acá me da una hora en específico, que es a partir de las 6 a.m., pero lo tomo como entendimiento de que para que el paciente o la persona que va a realizar la muestra siga un horario, un cronograma, ¿no? Y no esté al aire. Entonces, se hace la primera muestra de orina, la primera emisión se elimina, se toma la segunda y se empieza a contabilizar el tiempo desde esa segunda emisión que se ha recolectado. Se va a recolectar por 24 horas, se tiene que calcular el envase, el domicilio, todo eso. Se debe guardar la muestra en un lugar fresco, se tiene que mantener, si mal no recuerdo, entre 6 y 8 grados de temperatura, 8 y 10 grados de temperatura, para evitar justamente la proliferación de bacterias que pueden conseguir la creatinina en la orina. Y pues además se hace una muestra de sangre para la creatinina sérica, que es dentro de las 24 horas en las que se está realizando la recolección de orina. ¿Por qué? Porque la creatinina sérica puede ser variable, entonces de preferencia se hace dentro de esas 24 horas para generar una comparación correcta en el laboratorio. Okay, dentro de otros factores que pueden alterar en este caso los resultados puede ser la interferencia que pueden tener los fármacos, en este caso considerado aquellos que van a afectar directamente a la secreción. Si bien es cierto, la creatinina se utiliza porque se caracteriza de que pasa por un proceso de filtrado, no es reabsorbido, es secretado, pero en cantidades poco significativas. Entonces, pero esa cantidad significativa, si se ve alterada, en este caso como lo van a hacer estos fármacos, que es la trimetoprim, la cimetidina y la pimetamina, que van a bloquear en este caso lo que sean los canales que van a encargar de secretar esta creatinina. Al bloquearse, lo que van a hacer es aumentar en este caso la concentración de creatinina en plasma y disminuir la creatinina en la orina, ¿no? Esto posiblemente nos pueda llevar a una malinterpretación de que haya un problema en cuanto a la filtración, la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, no, puede ser por estos fármacos. Otro puede ser también de que los AIDES o los aminoglucósidos, en este caso los AIDES, lo que van a causar, y lo mencionaron bien anteriormente mis compañeros, van a bloquear en este caso a las prostaglandinas que naturalmente van a causar vasodilatación, van a aumentar en este caso el flujo sanguíneo, por lo tanto aumenta lo que sería el filtrado glomerular, pero si es inhibido en este caso las prostaglandinas, en este caso se inhibe la COX-1 y la COX-2, principalmente la COX-1, inhibiendo la prostaglandina E2 y la I2, va a haber una vasoconstricción a nivel renal, y esto no permite un aumento del flujo y disminuye específicamente el filtrado glomerular. Otras sustancias que pueden intervenir en este caso, cuando hablamos del método de Jave, cuando se mezcla en este caso la creatinina con un reactivo, en este caso con el ticrato, y nos va a dar posteriormente un complejo coloreado. Este método en específico puede variarse por las cantidades de glucosa, cuerpos cetónicos que también reaccionan con este ticrato alcalino, generando una mayor concentración, o sea, algo erróneo que se da por la reacción que tienen esta glucosa, cuerpos cetónicos, la retinina, más no por la creatinina. Situaciones especiales que alteran la interpretación, bueno, en este caso la diálisis, que usualmente no se debe realizar la diálisis porque, o sea, el clearance de creatinina en paciente que
que tienen un proceso de hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque ya está prácticamente filtrándose la creatinina en la diálisis y no se detecta o no calculamos específicamente la acción que tiene el riñón al riñón a nivel de filtrado. Y la insuficiencia hepática, que prácticamente es importante abarcar esto porque el hígado lo que va a hacer es metabolizar en este caso la creatina para formar creatinina, y al haber en este caso un problema en el hígado no va a haber este metabolismo. Y también, por ejemplo, en pacientes que tienen cirrosis hepática lo que va a haber es una sarcopenia, es decir, una disminución de la masa muscular. Entonces la masa muscular va de acuerdo con los niveles directamente proporcional con los niveles de creatinina. De esta forma también vamos a tener una disminución de lo que sería la creatinina, pero va a ser por estos factores, más no por la ineficiencia del filtrado glomerular en cuanto a los riñones. Y estados inflamatorios o catabólicos, como pueden ser sepsis, quemaduras o traumas, que a nivel fisiológico lo que va a hacer estos es aumentar lo que es la proteólisis para la síntesis de aminoácidos y provoca una disminución de la masa muscular, y eso también afecta directamente a la concentración de glucosa. Bien, bravo. Ya simplemente para complementar lo que ustedes han mencionado, resumen, el riñón tiene varias funciones. Uno, la expresión de productos de defectos sustancias. Urea, o hidratación de aminoácidos, creatinina, de creatina muscular, ácido úrico de ácido nucleico, bilirrubina, hemoglobina, fármacos. Primero con el equilibrio hídrico, electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, fosfato y hidrógeno. Y eso ya que tengamos. Luego, para regular la osmolaridad y la concentración de plasma, recuerden que en el asa de Henle tenemos un mecanismo de concentración y de difusión. La asa descendente mueve agua, la asa ascendente gruesa remueve solutos mediante la LMCK. Entonces, la bomba de sodio, potasio y cloro va a tener una gran acción a este nivel, pero va a ser impermeable al agua, manteniendo el equilibrio osmótico entre compartimentos. De ahí regularemos la presión arterial a corto plazo mediante la renina y a largo plazo mediante el control de volumen extracelular. De ahí eliminaremos hidrogeniones, absorberemos bicarbonatos para regular el equilibrio ácido-base, y también eliminaremos ácidos no volátiles como regula la eritropoyetina, activa vitamina D y gluconeogénico. Entonces, esto es un riñón con enfermedad renal crónica. Tenemos tejido fibrótico, tenemos daño del glomérulo, daño del túbulo. Es un riñón pequeño, es un riñón que no tiene corteza, o es mínima la corteza, y las papilas están completamente alteradas. Entonces, acá va a generar acúmulo de sustancias, como que potasio, de ahí toxinas, ácidos, líquidos. Como bien mencionaron, esta es la evolución. Vamos a ir evolucionando. El punto de corte de 7 días con respecto a una lesión renal. Luego se torna en una enfermedad renal aguda, terminando en una enfermedad renal crónica pasada de los 90 días o 3 meses. Para ello nosotros usamos la creatinina sérica. Con respecto a eso, todos tenemos que hacer un control anual de exámenes de laboratorio, tomograma, creatinina. De esa manera sabemos cuánto es nuestra creatinina basal. Y dependiendo de eso, dependiendo del contexto patológico, veré si me ha aumentado, en este caso, los 0.3 miligramos en las últimas 2 horas, 24 horas, perdón, 48 horas, 2 días, o lo otro es que me suba 1.5 veces más en una semana. Si yo no tengo creatinina, uso flujo renal, flujo urinario. Para mi flujo urinario, recuerden que es un mililitro kilogramo hora. Para ello, si yo cuantifico la orina de mi paciente, 10.200, 12 horas, 100 se ha llenado 100 ml por hora. Y a eso le divido el peso del paciente. El paciente pesa 50 kilos, 100 entre 50, ¿cuánto es? 2 ml kilogramo hora. Ese es el flujo urinario. Ahora, si este flujo urinario es menor de 0.5 mililitros kilogramo hora en un lapso de mayor a 6 horas, también estaremos en una lesión renal aguda. Enfermedad renal aguda, bueno, ya tenemos tasas de filtrado en el 60 en un lapso de menor de 3 meses, o un aumento, una disminución del 35% de la tasa de filtrado
filtrado, un aumento del 50% de la creatinina. Finalmente, en la enfermedad renal crónica, vamos a tener tasas de filtrado menores de 60, todo lo que esto esté en verde, en un lapso de 3 meses. Esto de acá es la escala de la CARE. En esta escala vemos tanto tasas de filtrado como vemos presencia de albúmina en orina, que se llama albúmina. Si yo tengo más de 30 miligramos por gramo, estaré pensando que probablemente esté con enfermedad renal crónica, y lo otro es que tenga tasas de filtrado menores de 60. Para esto tenemos este estadiaje que me permite ver la categorización de la enfermedad renal crónica, la cual yo me encuentro y voy a enfrentar. Para esto, teniendo un estadio G3A, está entre 45 y 59, un G3B entre 30 y 44, y ya un estadio 4 entre 15 y 29, y finalmente el último estadio, que es la falla renal terminal, menor de 15, que es el G5. Dependiendo de esto, yo ya veo cómo modifico o manejo a mi paciente dependiendo del aspecto. Este de acá es, de todas maneras, codiálisis o trasplante renal. De todas maneras. Por otro lado, yo ya pensaría ajustar dosis de elementos que se eliminan de fármacos y de vía renal con tasas de filtrado menores de 30. Incluso con un poquito más yo ya estaría ajustando dosis, que uno nunca sabe el contexto del paciente porque no se cómo está la calidad de las proteínas. Entonces, ¿para qué medir la función? Para detectar precozmente insuficiencia renal, evaluar capacidad de eliminación de toxinas insolutos, ajustar dosis de fármacos, determinar el estado de hidratación y balance ácido básico. A ver, ya, esto acá ya lo saben. Yo, por ejemplo, gasto cardíaco, sería un litro. De este litro que pasa, el 20, por ejemplo, el 80% se va al arteriol deferente, el 20% del arteriol aferente se logra filtrar por goma y el 19% se absorbe por completo y filtramos menos del 1% de todo este valor. Esto es la nefrona, ¿no? Tenemos nuestro glomérulo y nuestros distintos túbulos renales. Entonces es una red. Tenemos glomérulos en la propesa, glomérulos intracelulares también. Y lo importante acá es ver cómo es la correlación tanto de la mácula densa como de las células mismas glomerulares, que van a ser un filtro para todo lo que vendría a ser los intercambios de volumen, los cambios de presión y la medición de estas fuerzas de Starling a este nivel para poder producir y mandar acción de renina y otros elementos. Esta es la barrera de filtración, importantísima. Podocitos, por el filtrado, membrana basal, endotelium capilar. Mientras yo la mantenga íntegra, podré repeler algunos elementos por su carga negativa y elementos de gran peso molecular no podrán pasar por el puro filtrado. Pero si se altera, por ejemplo, en el caso de un paciente diabético que tengo glicemia de 180, voy a generar un daño a nivel del puro de filtración. Entonces, inicialmente tendré estadios de hiperfiltración renal y luego caerá el filtrado de 120, 130 y luego caerá en 40, 30 hasta llegar a la enfermedad renal por diabetes y una probable diálisis. ¿Cómo se forma la orina? Todo piénselo como un sistema de túbulos. Entonces tenemos acá el flujo del riñón, arteriol aferente, arteriol deferente, cápsula de goma y el filtrado que va a generar. Excreción renal es igual a filtrado menos reabsorbido más secretado. Entonces, acá vamos a tener elementos que se filtran, se reabsorben y que se secretan, dependiendo del contexto en el cual me encuentre. Y aparte, esto de acá, que es la arteriol deferente, va a tener elementos que generen constricción y dilatación específica. Si yo tendré constricción, va a tener flujo renal. Si yo tendré dilatación, se dilatará el flujo sanguíneo renal. Entonces, ¿qué lo va a generar constricción? Uno, reacción alfa-1 agonista, no la adrenalina en la cabeza. De ahí, hormonas diuréticas, leucotrienes, serotonina, angiotensinados. ¿Y qué genera constricción? Óxido nítrico, prostaglandina, dopamina, histamina y ese tipo de cosas. Nuevamente, excreción de filtrado menos lo reabsorbido más lo secretado. Dependiendo de la circunstancia por la cual yo me encuentre, veré si tengo solo filtración, si tendré algo de reabsorción parcial, total o algo de secreción. Por ejemplo, contexto pirulina. Se filtra, no se reabsorbe, no se secreta y se excreta. Lo que se filtra es igual a lo secretado. Entonces yo podría concluir de que lo que mi tasa de filtrado vendría a ser lo mismo que mi entrenamiento. Solo en el caso de la inulina. De ahí, en la creatinina vamos a tener una leve secreción.
sacando el tubo y incluir el tema de la creatina. Ocurre capilar glomerular, pasado y soluto filtrado. El filtro lleva casi todas las sustancias plasmáticas, exceptuando proteínas. De ahí, si tengo cierta reabsorción, entonces es altamente selectivo, regulado según la necesidad del organismo. Recuerden, sodio y cloro casi se reabsorben en un 99% para arriba. El potasio, si no me equivoco, el 85%, por ahí, más o menos. El bicarbonato también debería ser un 99%, pero dependiendo del estado.